Seguramente debemos pensar o se nos debe cruzar por la cabeza de por qué es tan importante todo esto de la cosmovisión, qué es lo que produce, qué me va a ayudar a mí como cristiano, como hijo de Dios. Y es porque tenemos que entender que cada vez que nosotros podemos transformar la vida de otra persona a través de la palabra, a través de la predicación, a través de traerlos a los pies de Cristo, eso produce en ellos una cosmovisión, es un cambio de visión del universo en el cual viven, del mundo en el cual están. Por eso es tan importante entender qué es lo qué función tenemos nosotros en todo esto o qué podemos hacer para provocar cosmovisiones en la vida de otros. Jesús transformó la vida de sus discípulos, de pasar de ser hombres comunes, simples, algunos más cultos que otros, algunos cobradores de impuestos, algunos profesionales, hasta el más simple y, digamos, menos instruido, como Pedro, lo llegó a transformar en esa piedra angular sobre la cual edificó la iglesia. Entonces tenemos que entender que la centralidad de las enseñanzas de la palabra de Dios van a definir los valores por los cuales se rige o debería regirse la vida del creyente. Por eso es tan importante que nosotros podamos tener la palabra internalizada adentro, porque la palabra es la que penetra como una espada de doble filo, que corta al entrar y corta al salir, es decir, provoca cambio al entrar y al salir de la boca de otros para poder afirmarlos en la vida cristiana. Por eso es que fuimos llamados a ser agentes de transformación. Bueno, mire, usted y yo somos provocadores de cosmovisiones, podríamos decirlo así, pero tenemos que entender que nosotros fuimos llamados a implementar la cosmovisión cristiana. Cuando Jesús estaba en la tierra y estaba como eligiendo con quienes iba a desarrollar el ministerio, Él se va a la orilla del mar de Galilea y lo ve ahí a Pedro y a su hermano Andrés y Jacobo y Juan renegando con las redes, renegando con la pesca, y Él trata de llevarlos a un punto de que los sigan a Él, o a un punto de reflexión basado en lo que ellos mismos estaban haciendo. Entonces le dice: si ustedes vienen en pos de mí, atrás mío, y me siguen, yo los voy a hacer pescadores de hombres. En ese momento para ellos el pescar un hombre no era lo que querían, pero sí entendieron la comparación. Si entendieron que Jesús le estaba diciendo: ustedes ya saben cómo atrapar un animalito que no habla, que no se mueve, que mi padre lo puso ahí, está flotando, usted tira la red y sale, pero yo les voy a enseñar cómo poder atraer hacia mí a personas como ustedes. Eso les hizo un clic adentro de ellos para que los pudieran seguir, porque dijo: wow, si es tan fácil tirar la red y sacar peces, pues este hombre nos enseñará cómo hacemos para atraer hombres a él. Les produjo adentro de ellos un deseo para ser transformados en el momento y aún proyectarse al futuro. Y esa es la cosmovisión que nosotros debemos provocar, no conforme a como lo enseña el posmodernismo de ahora, sino es la transformación de un ser humano donde pueda cambiar su presente para que su pasado sea restaurado y pueda proyectarse al futuro. Esa es una transformación interna, una implementación de una cosmovisión, de un cambio de mirada del mundo de cada ser humano. Por eso es que Jesús no eligió hombres perfectos, eligió hombres imperfectos para poder provocar en ellos esa transformación de vida. Imagínense un Pedro que era un tanto hasta brusco para hablar, un Pedro que a lo mejor habrá hablado todo así, con un lenguaje un tanto vulgar, podríamos decir. Pensemos en personas que trabajan en ese ambiente como él. No habrá sido lo más fino, no habrá dicho: oh, pasadme las redes, por favor. No. El lenguaje y la forma de hablar, el ímpetu que tenía Pedro para hablar, lo podemos ver aún reflejado cuando le dice: Señor, no me lavé los pies, y después le dice: bueno, bañame entero, y después le corta la oreja al soldado. O sea, él era un hombre impetuoso, y cómo Dios lo fue transformando, y ese ímpetu que él tenía, esa euforia por hacer las cosas,
Dios la transformó para que luego lo usara, para que sea ese hombre que se parara y ante su predicación se convirtieran 3.000. Ese es el tipo de transformación que el Señor Jesús ha hecho en usted y en mí y quiere que nosotros provoquemos en otro. Y debemos entender que hay un proceso de transformación y ese proceso lo podemos resumir en 2 etapas, o mejor dicho, está basado en 2 cosas fundamentales. Una es en la consagración del creyente. Una cosa es aceptar a Cristo en nuestro corazón y otra cosa es después comenzar el proceso de consagración. El proceso de consagración es poder darle la espalda al pecado, porque yo me puedo entregar al Señor, pero puedo seguir con cosas del mundo, o sea, voy a la iglesia, le doy mi vida al Señor y después no vengo más. No. Mi proceso de consagración es cómo yo consagro mi vida, y cuando yo consagro algo, yo voy viendo cómo esa cosa va siendo limpiada, transformada, procesada. Por eso es que hay un proceso de consagración. Usted no se vuelve santo de la noche a la mañana, usted se vuelve salvo al aceptar a Cristo en su corazón. Pero usted se va a volver santo a medida que estudie la palabra, a medida que se acerque al Señor y vaya entendiendo qué cosas debe hacer, qué cosas no, qué le está permitido, qué no. Y eso es un trabajo diario. Usted puede preguntarle a cualquier pastor de años de pastorado y son cosas con las cuales a veces debemos luchar todos los días. Pablo decía, tengo un aguijón en la carne. Entonces hay un proceso de consagración y como lo decía, lo dice Romanos 12:1, así que hermanos, ruego por la misericordia de Cristo que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Quiere decir que todos los días debemos presentarnos al Señor como un culto, como un sacrificio vivo, buscando al Señor, humillándonos, buscar no ofender a nadie, porque nuestra vida diariamente tiene que ser una ofrenda agradable al Señor. Por eso es que hay un proceso de transformación y en ese proceso está el proceso de la consagración del creyente. Y dentro de esa consagración se producen 2 cosas importantes. Una es lo que en griego podríamos llamarla la metamorfosis, o sea, ya no soy lo que soy, me transformo en otra cosa, sin cambiar de esencia humana. Es una transformación interior. Ya no soy el pecador de antes, ahora soy un hijo de Dios. Ya no soy aquel que se embriagaba, sino que ahora estoy sobrio para el Señor. Yo no soy aquel que me drogaba, sino que ahora soy una persona limpia con mi mente clara. Esa es la metamorfosis. La metamorfosis significa... espérenme que voy a tratar de buscar el mejor significado. Ser transformado. La metamorfosis no es metamorfosis, perdón, ese es un chiste muy argentino, sino que la metamorfosis es el proceso de transformación, de tal cambio que la gente nos mire y diga, ¿qué te pasó? No es que me voy a cambiar de identidad, no es que voy a cambiar de cuerpo, sino que va a cambiar mi ser interior de tal manera que lo que yo hacía antes no lo voy a hacer más. Y por supuesto, el otro que se produce en el proceso de transformación o en el proceso de entrar en esta nueva etapa con Cristo, en el proceso de renovación de nuestro ser, es la palabra suchematizo, que se da también en el libro de Romanos, donde dice, no nos conforme a este siglo, sino transformaos por vuestro entendimiento. Entonces, la primera cosa es consagrarme al Señor como creyente, como hijo de Dios, y sufrir esa metamorfosis, pero que también va acompañado con una transformación mental, con el transformar el entendimiento. Por eso Jesús decía, renovaos en el poder de vuestro entendimiento. Por eso es que Proverbio dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, y el corazón para el judío era la mente. Porque ¿saben qué? Tal vez cuando te consagres al Señor, cuando seas salvo, el diablo no va a usar las mismas estrategias de antes de que traerte el pecado a la puerta, sino que sutilmente te va a atacar en la mente hasta hacerte caer. Va a ir con un proceso para tratar de meterte en tu pensamiento. Entonces, por eso es que como cristianos debemos tener una mente
clara, razonar, lo que Jesús logró con los discípulos, que los llevó a pensar, a razonar. Y esa es la palabra suchematizo. Es un proceso que no se adapta al pensamiento del mundo, que no se conforma a un patrón, a un molde. Y es lo que Jesús estaba diciendo es, no se adapten a las costumbres del mundo. Nosotros vivimos en este mundo. La posmodernidad nos está abrumando. Hay líneas de pensamiento que nos están casi exigiendo que aceptemos, como el aborto, como el matrimonio igualitario, como ciertas ideologías políticas. Pero Jesús dijo, ustedes van a estar en el mundo, pero no pertenecen al mundo. Es más, le dijo al Padre, Padre, te pido que no lo quite del mundo, pero que los guardes del mal. Y dijo, en el mundo tendréis aflicción. No son las frases más alentadoras que hubiésemos querido escuchar. Hubiésemos querido que nos quedamos en el mundo y todo es tan lindo, tan amoroso, la pasamos súper chévere, acá estamos genial. No, lo que Jesús estaba diciendo es, acá, mientras se da este nivel cultural, esta sociedad, ustedes van a tener que mantenerse firme y mostrar cómo ustedes no se caen en esa línea de pensamiento, sino que ustedes no se adaptan a eso. Ustedes tienen su chematizo, su adaptación, su manera de pensar bien coherente, su patrón de pensamiento. Ustedes tienen el raciocinio claro de lo que quieren y a dónde van. Y por supuesto ustedes ya fueron transformados, ya fueron cambiados, ya tuvieron su metamorfosis. No vuelvan a lo anterior. Es lo que estaba diciendo justamente Jesús. Para provocar esa cosmovisión tenemos que mantenernos firmes en la transformación que hemos tenido, en el proceso de cambio que tuvimos, y no volcarnos al pensamiento del mundo. Es decir, que lo que más tenemos que tener fuerte son nuestras convicciones. Palabra que de alguna manera ha perdido su verdadero significado en este tiempo. Pero ¿cuáles son tus convicciones? Tener la convicción de la moralidad clara, de lo que creo, de lo que voy, tenerlo consciente, tenerlo firme. Miren, ¿saben qué? Usted no se va a ir al infierno porque tal vez usted en una cena familiar tome un poquito de vino, una copa de vino. Usted no se va a ir al infierno por eso. Discúlpenme, tal vez se lo contradigo su opinión. Usted va a cambiar de vida, del estilo de vida cristiana, si usted niega ahora todo lo que ha vivido. Si usted se emborracha, si usted cae de vuelta en la vieja vida, ese es otro tema, ¿sí? Pero la transformación que usted recibió, ese metamorfosis que usted recibió, se debe permanecer para siempre y mantenerte bajo el patrón que has adoptado ahora. No te conformes a este mundo. Es decir, vas a estar en el mundo, pero no por eso tenés que estar haciendo las prácticas del mundo o conforme a todo lo que el mundo te dice. Por eso es que en esta implementación o este proceso de transformación tenemos que tener bien claro la consagración, ser santos, vivir una vida santificada para el Señor, y la renovación constante de nuestros pensamientos. Y por supuesto, en medio de todo esto está el desafío como iglesia de cómo vamos a ser transformados. Sabe que va a entrar gente a la iglesia, como les dije antes, tal vez tatuados, tal vez homeless, gente que vive en la calle, con olores no muy agradables. ¿Y qué debemos hacer nosotros? ¿Cuál es nuestro proceso de transformación? ¿Qué haría Jesús cuando entre alguien así? ¿Qué haría Jesús si entra la persona del barrio que sabemos que es la mujer del barrio, la María Magdalena del barrio? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué es lo que Jesús haría en esos casos si una persona así entra a nuestro entorno? Y es ahí donde tenemos que renovar nuestra mente, aprender a aceptar y amar al pecador, aquel que va a venir con dolencias, con problemas, con situaciones difíciles. ¿Qué vamos a hacer con el que venga tal vez con las personas, empresarios muy bien puestos y que no tengan una necesidad de afecto emocional, porque lo tienen todo, pero sí tienen una enfermedad terminal? ¿Cuál va a ser nuestra reacción? Y que a lo mejor hasta algunos quieran venir y decir, bueno, pago para que me saque la enfermedad, porque nos vamos a encontrar de todo. ¿Cuál va a ser nuestra convicción, nuestra moral en medio de todo eso?
Si nosotros nos atenemos a lo que la palabra de Dios enseña, nos mantenemos firmes a lo que hemos aprendido en la Biblia y vemos que la Biblia va a ser nuestra centralidad, la Biblia va a ser por donde los vamos a regir, no nos vamos a moldar al mundo. Esto no quiere decir que nos encerremos en una caja y ya no usemos las redes, no, usted puede usar las redes. Usted puede tener su cuenta de Facebook, de Instagram, de Twitter, de lo que quiera, pero ¿cómo lo va a usar? ¿Lo va a usar como un medio de expandir cosas que uno no quiere? Hoy en día muchos hablan de TikTok, ¿no? Y la verdad que lamentablemente no es una de las mejores redes, se suben cosas donde parece que mientras más se muestra la sexualidad, más like va a tener y más view va a tener, pero si usted lo usa correctamente para transmitir la palabra de Dios, aunque no tenga muchos likes, que usted no esté pensando en los likes y en los views, sino que esté pensando que va a tocar la vida de alguien, va a haber una palabra que se le va a dar a alguien. ¿Cuál sería el problema que lo usemos? La cuestión es que lo mantengamos firme en nuestras convicciones, que no seamos fluctuantes en nuestra fe, que nada de lo que nos digan o veamos o nos obliguen a querer hacer, nada de eso nosotros nos inclinemos, sino que nosotros podamos demostrar la transformación que hemos tenido a través de Jesucristo. ¿Cuál ha sido nuestra transformación? ¿Cuál es nuestro modelo de vida? Entendamos que la tarea que Jesús encomendó a los apóstoles de hacer discípulos, esa la tenemos que retomar. Más que nunca tiene que estar vigente el mandamiento en Mateos, la gran comisión, de ir y hacer discípulos. Pero la mejor manera de hacer discípulo es que yo pueda transmitirle de mi esencia a otros. La mejor manera de provocar una cosmovisión en la vida de otros es que primero tengamos la cosmovisión individual, ir y hacer discípulo para mostrarles a otros el verdadero significado justamente de una vida transformada con Jesús. Esa es la verdadera cosmovisión de la cual debemos estar conscientes. Ya sabemos lo que el mundo trae y esto no va a parar, esto va a seguir, la venida de Cristo está muy cerca, esto cada vez nos vamos a encontrar con cosas cada vez más horribles, vamos a escuchar noticias que no queremos, pero ¿cuál es mi convicción? ¿Dónde estoy parado yo para poder producir transformación en las vidas de otros? Y entendamos de que en medio de toda esta sociedad que hoy se llama la era del posmodernismo, la era posmoderna, se crean ideologías que son muy contradictorias con la palabra de Dios, pero usted no puede cambiar de era. Usted vive en el aquí y en el ahora y debe estar presente en el aquí y en el ahora y saber cómo se va a mover, y más que nunca es cuando tiene que mostrar ¿quién es usted? Jesucristo rompió todos los paradigmas de los fariseos al poder estar con las prostitutas, al meterse con gente que nadie los quería mucho, y cuando Él los elige le produce la transformación, a poder aún disentir o no estar de acuerdo con la ideología de muchos fariseos, y lo juzgaron y lo mataron por eso, pero su convicción jamás cambió. La seguridad por la cual Él había venido al mundo para salvarlo a usted y a mí, jamás cambió. Y eso es lo que nosotros debemos mantener firme. Tenemos que entender que en la era de la modernidad, la cultura y la ética era algo que prevalecía, era algo firme y que se educaba a la gente debía ser personas educadas, y mientras más se proyectaran al futuro, mientras más estuvieran en una proyección de su ámbito financiero, la política tenía su ética, la economía de cada país tenía su ética, pero esa era terminó. Eso fue desde el 17 al 19. Y al ver muchos que en la era de la modernidad se le exigía tanto y no llegaron a esa medida, es que comienza la revelación y nace esto en lo cual vivimos ahora, que se llama posmodernismo. Y esto es parte de esta clase también. ¿Cómo encaja la cultura posmoderna en este ámbito cristiano en el cual vivo? Todos fueron cosmovisiones, cambios de pensamiento, cambios culturales. Pero ahora estoy acá. Esta es la cosmovisión que tengo en el posmodernismo. ¿Cómo voy a actuar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es mi postura en medio de todo esto? La modernidad pasó, aunque
algunos dentro de la era posmoderna seguimos teniendo, me incluyo, ideas o pensamientos de la era de la modernidad en cuanto a proyectarme, a querer otras cosas, a visualizarme con un futuro mejor, ya no del ámbito de la exigencia, como se veía, que muchos al no lograrlo se rebelan, sino del ámbito de yo necesito tener una meta, un futuro, una proyección. Y eso es lo que Jesucristo también le está invitando, nos está invitando a todos. De hecho, si usted está hoy aquí estudiando, está en esta clase, es porque usted quiere un futuro mejor para usted, para su familia, porque el conocer más de las cosas de Dios, de lo que de la palabra de Dios, le va a dar a usted un mejor enfoque del futuro. Por eso es que, mis queridos amigos, usted y yo fuimos llamados a transformar, a provocar cosmovisiones en la vida de otros. ¿Y cómo hago para, en medio de esta era posmoderna, que la vamos a ver a continuación, permanecer firme? ¿Y qué es lo que en realidad el posmodernismo me ofrece? ¿Y lo puedo aceptar? ¿No lo puedo aceptar? ¿Qué recibo? ¿Qué no recibo? Tenemos que tener bien claro primeramente nuestras convicciones, tener la palabra de Dios internalizada, aprender la palabra de Dios, porque incluso la Biblia dice, ¿con qué limpiará el joven su camino si no es con guardar la palabra de Dios? Si Jesús venció a Satanás en el desierto, convocando, haciendo alusión, refutándolo con la palabra de Dios, usted y yo no podemos ser de menos. Si el Hijo de Dios usó la palabra de Dios para vencer al enemigo, ¿qué cree que debemos hacer usted y yo? La palabra de Dios es esa espada que nos ayudará a pelear en contra de cualquier corriente que vaya en contra de nuestra moral, en contra de nuestra ética, en contra de nuestras convicciones. Por eso es que renovar el poder de nuestro entendimiento también lo vamos a hacer con la palabra de Dios. Y tenemos que aprender a renovar nuestra mente, cambiar los pensamientos de antes mundanales o aún negativos por la palabra viva y eficaz que puede sanar nuestras vidas y puede liberarnos de cualquier ataque del enemigo. Jesús venció por la palabra. Usted y yo debemos hacer lo mismo.